Ahora veamos el ejercicio 5. Dice así. Una máquina troqueladora tarda 0,45 minutos como mínimo en hacer los huecos en una plancha metálica, uno por vez, como muestra la figura 1. Si los huecos de la figura 2 están a igual distancia que el de la figura 1 y la plancha metálica de la figura 2 es de iguales características que el de la figura 1, ¿cuántos segundos como mínimo empleará la máquina troqueladora en hacer todos los huecos uno por vez de la figura número 2? ¿Ya? Bueno, aquí en esta pregunta nos están diciendo así, que hay una máquina troqueladora, dice que ha hecho acá pues estos agujeros, ¿no? Estos agujeros a esta plancha metálica. Pero dice para que haga todos estos agujeros se ha demorado un total de 0,45 minutos. Entonces, si nosotros ponemos acá el tiempo total que se ha demorado para la figura 1, dice es de 0,45 minutos. ¿Sí? Ese es el tiempo total. Pero como al final nos está hablando en segundos, entonces esto tendríamos que pasarlo a segundos. 0,45 minutos, ¿cuántos segundos será? Bueno, ahí se puede hacer los cálculos, ¿no? Recuerden que ustedes un minuto es equivalente a ¿cuánto? A 60 segundos. Entonces acá sería 0,45 por 60. Y si ustedes hacen ese cálculo, acá les va a salir un total de 27 segundos. ¿Sí? Entonces, el tiempo total dice que se demora en hacer pues esta máquina troqueladora, todos estos agujeros, es 27 segundos. Pero como está haciendo uno por vez, entonces si hace aquí un agujero, para el siguiente agujero se demora cierto tiempo. Para pasar al siguiente agujero, cierto tiempo. Para pasar al siguiente agujero, cierto tiempo. Bueno, entonces el tiempo entre agujero y agujero le vamos a llamar nosotros T, ¿no? T minúscula. Pero nosotros tenemos de dato acá que esta máquina ha hecho todos estos agujeros. ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allá. Entonces, el número de agujeros o de huecos que está puesto ahí, el número de huecos va a ser igual a un total de 10. Pero aquí como la máquina hace uno por vez, sería pues prácticamente una frecuencia de sucesos, ¿no? Hace acá un agujero, pasando cierto tiempo, otro, cierto tiempo después, otro, cierto tiempo después, otro, cierto tiempo después, otro, y así sucesivamente. Entonces, esto de acá sería utilizar la misma formulita que vimos en el ejercicio 1. Entonces, como el número de huecos va a ser acá 10, el número de huecos sabemos que es el tiempo total dividido entre el tiempo entre hueco y hueco, que está ahí, más 1. Y esto debe de ser igual a 10. Como tenemos que este tiempo total acá va a ser 27, entonces este sería 27 entre el tiempo entre agujero y agujero, más 1 sería igual a 10. Bueno, de acá resolvemos, ¿no? Este 1 pasa acá restando, sería 9. Cambio el 9 con el t, va a quedar 27 entre 9 igual a t. Entonces aquí vamos a tener que el tiempo entre agujero y agujero sería 3. ¿3 qué? 3 segundos. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, esto nos va a servir para hallar pues acá el tiempo total en el cual esa máquina se demora en hacer, dice, todos estos agujeros ahora de esta plancha, ¿no? Notar que es la misma máquina troqueladora. Es decir, como es la misma máquina troqueladora y está haciendo pues los agujeros a planchas que tienen las mismas características, tanto la figura 2 como la figura 1, entonces al hacer un agujero, para pasar pues, ¿no?, al siguiente agujero, se va a demorar el mismo tiempo t minúscula que el de la figura número 1. ¿Y eso de ahí cuánto es? Acabamos de determinar que eso es 3. Entonces, para el siguiente agujero va a ser otros 3 segundos, para el siguiente otros 3 segundos y así sucesivamente. Si nosotros contamos aquí, ¿cuál es el número de huecos que hacen ahora en la figura 2? O sea, el número de agujeros, si contamos acá, va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. O sea, estaríamos hablando de 21 agujeros. Como nos está pidiendo a nosotros pues, el tiempo total que se demora esta máquina en hallar todo él, vamos a poner acá el tiempo total, le vamos a llamar nosotros aquí T mayúscula. Bueno, entonces aquí
ya para hacer nuestros cálculos, sabemos que el número de agujeros va a ser tiempo total dividido entre el tiempo entre agujero y agujero más 1, y esto sería igual a 21. Tiempo total es lo que quiero hallar. El tiempo entre agujero y agujero me dicen que es 3. Este 1 pasa al otro lado, sería 20. Entonces, de aquí vamos a tener que ese tiempo total va a ser igual a 60. ¿60 qué? 60 segundos. Ya está. Por lo tanto, ahí nuestra respuesta sería la alternativa B. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer ahora la segunda parte que corresponde a ruedas y poleas. Comencemos con el problema número 6. El problema 6 dice así. En la figura, si la polea A se mueve en sentido antihorario, ¿cuántas poleas se mueven en sentido horario? ¿Ya? Antihorario y en sentido horario, ¿no? Nos está hablando. Bueno, aquí solamente sería pues reconocer, pues, ¿no? Reconocer cómo van los sentidos, ¿no? Dice que la polea A se está moviendo en sentido antihorario, ¿ya? Entonces la polea A en sentido antihorario. Sabemos que antihorario sería de esta manera, antihorario. Bueno, entonces antihorario, para permanecer esto, como está la polea A, entonces antihorario vamos a ponerle aquí. Antihorario vamos a ponerle A, y para indicar que se está moviendo en sentido horario, vamos a ponerle H. Ya. Bueno, entonces la polea A se mueve en sentido antihorario, ya está, antihorario. Bueno, pero fíjense que si esta polea se mueve de esta manera, en sentido antihorario, entonces el sentido de esta faja va de esta manera. Si esta faja va de esta manera, entonces esta polea se estaría moviendo así. Entonces, eso significa que esta polea también se mueve en sentido antihorario. Bueno, si este se mueve en sentido antihorario, viene por este lado la faja empuja de esta manera, y es así que esta polea se estaría moviendo en este sentido, que en realidad también sería el mismo sentido antihorario. Bueno, entonces este sigue moviéndose en sentido antihorario, eso significa que la faja va por este lado. Si la faja va por este lado, ahora miren, para esta polea el sentido sería de esta manera. Y aquí sería en sentido horario. Bueno, si esto está en sentido horario, bueno, la faja empuja de esta manera y así a esta otra polea de aquí lo estaría moviendo en sentido antihorario. Bueno, entonces hasta ahí solamente en estas 5 poleas tenemos una de ellas que se está moviendo en sentido horario. Bien, sigamos acá. Si vemos ahora esta otra polea, esta polea sabemos que se mueve en sentido antihorario. Pero si este se mueve en sentido antihorario, entonces, ¿qué va a pasar con la que se encuentra acá tangencialmente a esta? Bueno, si este está en sentido antihorario, entonces el sentido viene para este lado, para esta. Y para esta otra vendría así. Es decir, esta polea se estaría moviendo en sentido horario. Si esta se mueve en sentido horario, entonces eso significa que va por acá. Y para que estas dos tangenciales se muevan, pues, ¿no? Si aquí va en sentido horario, aquí tiene que ir en sentido antihorario. Bueno, entonces eso significa que esta polea se mueve en sentido antihorario. Esta otra, por estar pegados aquí, pues, ¿no? Con un eje, se va a mover en sentido antihorario. Entonces, esta se mueve en sentido antihorario y por lo tanto, esta última debe de tener este sentido. Y ese sentido sería, pues, el horario. Bueno, entonces acabamos de identificar todas estas poleas y en todas estas poleas solamente la cantidad de poleas que se mueven en sentido horario van a ser 1, 2, 3. Entonces aquí nuestra respuesta sería 3. Vamos a realizar el ejercicio número 7. Dice, en la figura los engranajes A, B, C y D tienen 20, 60, 80 y 16 dientes respectivamente. Si el engranaje A da 48 vueltas, ¿cuántas vueltas dará el engranaje D? ¿Sí? Bueno, entonces para esto es necesario recordar algunas formulitas, ¿no? Cuando teníamos 2 engranajes, vamos a considerar acá el engranaje A y el engranaje B, había una relación entre ellas, entre el número de dientes y el número de las vueltas.
Entonces vamos a poner acá número de dientes. Vamos a considerar solamente D. Y el número de las vueltas consideremos con V. ¿Qué se cumplía aquí para ellos? Lo que se cumplía es que siempre el número de dientes del engranaje A por las vueltas del engranaje A era igual al número de dientes del engranaje B por las vueltas del engranaje B. Y también cuando tenían en este caso ustedes pues, ¿no?, dos engranajes, de tal manera que ellos se encontraban pues, ¿no?, unidos por un eje, que va a estar A y por este lado va a estar B, lo que se cumplía siempre era que el número de vueltas de A iba a ser igual a las vueltas que va a dar aquí B. ¿Ya? Eso es cuando están pues juntos por un eje. Bien, entonces vamos a hacer nuestra solución de nuestro ejercicio, ¿no? En nuestro ejercicio decía así: tenemos en esta figura que A, B, C y D tienen los siguientes dientes, ¿no? Los dientes de A, dice, son 20. Los dientes de B son 60. Los dientes de C va a ser un total de 80. Y los dientes, en este caso, de este engranaje D, va a ser igual a 16. Además, se sabe que el engranaje A ha dado 48 vueltas. Entonces, las vueltas que ha dado A, dice, es igual a 48. Y con esto nos pide cuántas vueltas dará el engranaje D. Entonces, hay que hallar acá el número de vueltas para el engranaje D. ¿Cuánto será esto? Bien, entonces aquí la solución sería de esta forma. Aquí. Los que están acá conectados tangencialmente son A y B. Como A y B están conectados, entonces acá sería así: los dientes de A por las vueltas de A debe de ser igual a los dientes de B por las vueltas de B. Los dientes de A, ¿quiénes son los dientes de A? Bueno, los dientes de A son 20. Las vueltas de A sería aquí 48. Y eso debe de ser igual a los dientes de B, que sale 60, por el número de vueltas que en este caso va a dar B. ¿Cuántas vueltas dará B? Bueno, de acá podemos cancelar, ¿no? Cancelamos acá, por ejemplo, aquí un 0 se van. Acá sacamos mitad 3, acá sacamos mitad 1. El 3 pasa a dividir al 48 y con esto obtenemos nosotros que el número de las vueltas que va a dar B va a ser igual a 16. Pero si B va a dar 16 vueltas, fíjense que aquí B y C, estos dos están conectados por un eje. ¿Ven? Acá está el eje. Entonces, como estos dos están conectados por el mismo eje, fíjense aquí está el mismo eje. Como estos dos están conectados por el mismo eje, que habíamos dicho en las observaciones, habíamos indicado que estos de acá iban a tener el mismo número de vueltas. O sea, ese es igual al número de vueltas de C. ¿Ya? Como eso es igual al número de vueltas de C, y ahora C y D están conectados tangencialmente, C y D, entonces vamos a hacer algo similar, pues, ¿no?, a la parte anterior. Sería aquí, los dientes de C por las vueltas de C debe de ser igual a los dientes de D por las vueltas de D. Entonces, reemplazando acá, si reemplazamos los dientes de C, los dientes de C, esto sale 80. Las vueltas de C, acabamos de determinar que esto es 16. Y esto va a ser igual a los dientes de D, que también es 16, por las vueltas de D. Ya aquí ustedes podrán notar que se va a cancelar este 16 con este 16 se va, y así a nosotros nos va a quedar que el número de vueltas que va a dar D va a ser igual a 80, ¿no? Entonces ahí vamos a tener como respuesta la alternativa